Nada desaparece sin dejar algo atrás. Y en este caso, lo que quedó atrás fue un auto detenido en una carretera nevada. Esa noche el accidente fue leve. La policía llegó en minutos. El auto estaba ahí. Las llaves estaban dentro, todas las puertas estaban cerradas y ninguna señal del conductor. Maura Murray. Y eso es lo que hace que este caso sea diferente. La misteriosa desaparición de Maura Murray. Laura Murray era una estudiante de 21 años, nacida en Hanson, Massachusetts, el 4 de mayo de 1982, y era la cuarta hija de Fred y Lori Murray, un matrimonio católico irlandés. Sus hermanos eran Fred, Julie, Caitlin y el menor de todos llamado Kurt. Sus padres se separaron cuando Maura tenía 6 años y ella vivió la mayor parte del tiempo con su madre, aunque tenía una relación muy buena y muy cercana con su padre. Ellos eran realmente unidos. Maura era una chica con bastantes sueños a la que le encantaba correr. Ella amaba el deporte y era muy atlética. Incluso fue la estrella del equipo de atletismo de la secundaria. Maura Murray era muy guapa, tenía muchos amigos, se le facilitaba socializar con las personas y ella era una chica que se autoexigía demasiado. Por esta razón decidió entrar en la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point para estudiar ingeniería química, donde cursó 3 semestres. Maura era muy cercana a su hermana. Incluso ella decidió ingresar en la misma academia para compartir más tiempo juntas, a pesar de que ellas eran muy competitivas entre ellas dos. Después del primer año, Maura decidió ingresar a la Universidad de Massachusetts Amherst y comenzar a estudiar enfermería. Aunque Maura Murray parecía ser una persona muy tranquila, con el tiempo se supo que tenía algunos comportamientos muy extraños, y fue el motivo por el cual abandonó West Point. En el tiempo en el que Maura estudió en el West Point en 2001, ella había tenido una denuncia por robar maquillaje de una tienda. El valor fueron solamente $5. Y esta fue la primera mancha de su expediente en West Point, por considerarse una violación del Código de Honor. Luego se supo que Maura había tenido 7 llamadas más de atención en la academia militar. Debido a este suceso, Maura fue expulsada de la escuela, pero le permitieron transferirse al programa de enfermería de la UMass, la Universidad de Massachusetts. Durante toda su estadía en la Universidad de Massachusetts, Maura fue una mujer modelo. Ella tenía muy buenas notas, estaba en el equipo de atletismo, tenía 2 trabajos para pagar sus estudios, tenía muchos amigos y ella era muy popular. Y estando allí, conoció a su novio Billy Ross, con quien mantuvo una relación a distancia. Ellos realmente hacían todo lo posible para verse cada vez que tenían la oportunidad. En noviembre de 2003, pocos meses antes de desaparecer, Maura tuvo problemas con la ley. Había un restaurante que vendía sándwiches y pizzas, y este restaurante comenzó a notar que cada vez era más frecuente que siempre pedían domicilios por una gran cantidad de comida. Pero de verdad era tanta la orden y siempre se entregaba en el mismo domicilio de una residencia estudiantil. Como se les hizo muy extraño, decidieron contactar a la policía para ver si se podía tratar de un tema de fraude. Y respecto a esto, no hay una explicación de por qué lo hizo. Algunas personas dicen que Maura tenía desórdenes alimenticios, pero realmente no se sabe si la comida era para ella o planeaba compartirla con alguien más. El caso es que en una de las entregas, uno de los oficiales de policía decidió acompañar al domiciliario a realizar esta entrega. Y en ese momento se dieron cuenta que se trataba de Maura Murray y no de la persona de la tarjeta de crédito. Maura dijo que ella había encontrado el número de la tarjeta en la basura del baño. Realmente ella nunca supo explicar bien cómo esa tarjeta llegó a sus manos. El caso fue que ella comenzó a utilizarla. El monto de lo gastado en comida por Maura realmente no era muy alarmante. Este gasto sumaba $250, por lo que la policía tomó un mugshot, que es la foto policial, y la dejaron libre con una advertencia. Esta es la primera foto de Maura en donde se ve súper diferente, como si fuera otra persona. Ya no sonreía como naturalmente lo hacía todo el tiempo. Ahora se mostraba furiosa, enojada, como una persona diferente. Después de esto, todo continuó normal hasta el día 9 de febrero de 2004, día de su desaparición a sus 21 años.
Esos días previos, Maura comenzó a tener un patrón de comportamiento distinto. La noche del jueves 5 de febrero de 2004, Maura se encontraba en su empleo en el campus. Ella tenía un empleo de seguridad en la recepción del campus, y mientras tomaba su descanso, decidió llamar a su hermana mayor, Caitlin. Hacia las 10:30 p.m., Maura comenzó a llorar. Su supervisor le preguntó: «Ven, ¿qué te pasa? ¿Necesitas ayuda?». A lo que ella simplemente respondió: «Se trata de mi hermana». Y no reaccionaba, no decía nada más. El supervisor dijo verla completamente apagada, sin ninguna reacción, y entonces decide acompañarla a su dormitorio a la 1:20 am. Años después de su desaparición, se supo lo que habían conversado en la llamada de esa noche, algo realmente triste. Caitlin era alcohólica y ella estaba en rehabilitación. Realmente había tenido problemas con la bebida durante mucho tiempo. Esa misma noche, ella había sido dada de alta de una de las clínicas de rehabilitación y justo de camino a casa, su prometido la llevó a una licorería, lo que lamentablemente le causó un colapso emocional y ella volvió a recaer. Pero esto se supo varios años después porque Caitlin se sentía juzgada y no quería compartirlo. 2 días después, es decir, el día sábado, el padre de Maura fue a verla a la residencia y mientras tanto se estaba quedando en un hotel. Entonces llega Fred Murray y va a recoger a Maura para llevarla a comprar un auto nuevo porque el suyo había tenido un accidente leve. El carro no estaba en las mejores condiciones y ya era un poco viejo, entonces le dijo: «Ven, vamos a cambiarlo. Yo creo que ya es hora de conseguir uno más nuevo antes de que este te siga dando problemas». Ese día almorzaron con una amiga de Maura y ella dijo que ninguno de los dos nunca mencionó que hubieran estado viendo autos. Ese mismo sábado en la noche, Maura tenía una fiesta en casa de una de sus amigas. Su padre le prestó el auto para que fueran, aunque esto fue extraño porque él sabía que las chicas antes tenían planes de pasar a una licorería por alcohol y luego se dirigirían a la fiesta. A pesar de saber que Maura iba a estar tomando alcohol, él no se opuso en ningún momento y tampoco se ofreció a pasar a recogerlas. Y aquí hay algo extraño que durante años varias de las personas que ven este caso concluyen prácticamente lo mismo. Y es que ninguna de sus amigas recuerda nada de la fiesta. Ni siquiera la anfitriona recuerda quién fue, a quién había invitado. Tampoco dice recordar si alguien habló con Maura o si la vieron salir con alguien de ese lugar. El punto es que Maura abandonó esta fiesta entre las 2:30 y las 3 am, diciendo que debía regresar el auto a su padre. Algunos dicen que Maura se fue sola y otros dicen que ella había salido con alguien. Hacia las 3 am, mientras iba conduciendo, no vio una bifurcación en el camino y se estrelló contra la baranda de la carretera. El auto quedó bastante accidentado, la reparación se estimó en unos $10,000, pero al final consideraron que era una pérdida total. La persona de la grúa llevó a Maura al hotel de su padre. Y esta es una de las varias características de este caso que no encajan. Según su padre, a la mañana siguiente él se dio cuenta que Maura Murray estaba durmiendo en su misma habitación del hotel. Dijo que seguramente ella había entrado a la habitación. Maura había entrado en la madrugada a pesar de no tener la llave de la puerta. Y lo raro aquí es que nadie supo cómo entró. Si la dejaron pasar los de recepción, le dieron una llave, realmente no hay mucha información sobre esto. A las 4:49 am se realizó una llamada al teléfono de Billy Ross, su novio. Se presume que esta llamada la hizo Maura desde el teléfono de su padre porque su teléfono no tenía batería. Billy dijo que Maura había sido muy dulce como siempre y que ella se notaba bastante angustiada por el accidente que acababa de tener. En la mañana Maura le contó lo sucedido a su padre y dicen que seguramente Fred se enojó, pero después de verla tan angustiada seguramente se calmó un poco y le dijo: «Ok, vamos a ver qué debemos hacer para hacer el reclamo al seguro». Y yo creo que este es uno de los momentos en que Fred piensa una y otra vez. El último día en el que vio a Maura. En la mañana Fred Murray alquiló un auto porque debía regresar a su trabajo. Antes dejó a Maura en la residencia de la universidad. Y este fue el último momento en el que se vieron. Más tarde de ese domingo, hacia las 11:30 p.m., Fred habló con ella para hacer los trámites de la aseguradora y le pidió llenar unos formularios para que el seguro pudiera entrar a actuar. El día de la desaparición. Ese mismo día, lunes 9 de febrero de 2004.
Encontraron búsquedas muy temprano en la mañana en el computador de Murray. Eran indicaciones de cómo llegar a Burlington, en Vermont. Después llamó a unos apartamentos en Bartlett, en New Hampshire, pero después colgó y no concretó ningún alquiler. También había un correo electrónico a la 1 a.m. dirigido a Billy, el novio de Maura. Y en el correo coloca: recibí tus mensajes, pero sinceramente no tenía ganas de hablar con nadie. Prometo llamar hoy. A la 1:24 a.m., Maura envió un correo electrónico al supervisor de la Facultad de Enfermería, diciendo que estaría ausente durante una semana, ya que había muerto uno de sus familiares. Cosa que después su propia familia desmintió. Esto era completamente falso. A las 2:05 de la mañana, Maura llamó a un teléfono. Este teléfono únicamente era para dar información sobre las reservas de los hoteles en Stowe, en Vermont. A las 2:18 a.m., Maura llamó a Billy, pero no respondió. Entonces dejó un mensaje de voz diciendo que hablarían más tarde. Maura toma las llaves de su auto y empaca ropa, artículos de aseo, algunos libros de texto que utilizaba en su facultad de enfermería, lleva píldoras anticonceptivas y su billetera. Horas más tarde, cuando Maura no aparecía, la policía fue a registrar su dormitorio en el campus y se dio cuenta que todas las decoraciones que ella tenía pegadas en la pared y en diferentes lugares estaban empacadas en cajas. Esto parecía muy extraño porque ella debió pensarlo y haberse tomado el tiempo para planear conseguir las cajas y empacar todo. Hacia las 3:30 p.m. de ese lunes, Maura toma su auto, un Saturn sedán negro de 1996. Ese día las clases se habían suspendido por una tormenta de nieve, por lo cual Maura no asistió. Hay una foto del cajero electrónico registrada a las 3:40 p.m. de ese día, en donde Maura hace un retiro de efectivo. Retiró todos los fondos de su cuenta, que eran $280. Luego fue a una licorería cercana y compró $40 en alcohol. Según la transacción, ella compró Bailey's Irish Cream, vodka, Kahlua y una caja de vino. En las imágenes del establecimiento se le ve completamente sola. También se determinó que durante ese día ella había recogido los formularios que debía llenar para el reclamo del seguro. Luego se asume que entre las 4 y 5 p.m. de ese lunes, Maura Murray tomó la Interestatal 91 en dirección al norte. A las 4:37 p.m. hizo una llamada a su buzón de voz para verificar si tenía mensajes. Este buzón estaba vacío. De haber habido alguno, seguramente ella lo eliminó. Hasta la fecha de hoy, nadie tiene idea de cuál era el destino exacto de Maura. Ni siquiera se sabe si en realidad tenía un destino en mente. Entonces, a las 7:27 p.m. del lunes, se reporta un accidente de tráfico. Una residente de la zona de Woodsville, en New Hampshire, se cruzó con el Saturn negro. Dijo que había visto un automóvil negro que se había salido de la vía y había chocado contra un banco de nieve en la ruta 112. Ella naturalmente iba a llamar a la policía de tráfico para que fueran a socorrerla. Pero algo muy extraño es que Maura insistió muchísimo para que por favor no llamara. Dijo que ya lo estaba solucionando, que ya había llamado a su seguro de automóvil y que le mandarían una grúa para que la recogiera. A la residente se le hizo muy extraño porque ella vivía en la zona y sabía que allí no había una buena cobertura telefónica. Era casi imposible que entrara la señal. Aún así le pareció muy extraña la actitud de Maura, por lo cual dijo, ok, está bien, pero tan solo 5 minutos después ella hizo la llamada. El departamento del sheriff recibió la llamada a las 7:27 p.m. Y aquí esta testigo dijo que ella había visto lo que parecía ser una luz roja dentro del auto como si fuera de un teléfono. Otra persona que también vio el Saturn dijo que había visto a una persona caminando alrededor de este coche. Y otro conductor de un autobús dijo haber visto a una mujer que no estaba visiblemente herida, ella no tenía ningún rasguño o marca y que solo estaba temblando del frío. Él se ofreció a llamar a las emergencias, pero nuevamente ella le suplicó que por favor no lo hiciera. Aún así, esta persona también realizó una llamada al sheriff a las 7:43 p.m. También hay otro avistamiento de las 7:37 p.m. de un automóvil que se dirigía hacia su casa. Esta persona vería el auto de Maura estacionado a un lado de la carretera, se detuvo, pero no vio a nadie dentro, por lo cual decidió continuar. Y como les digo, es muy extraño porque tan solo 9 minutos después de la primera llamada a las emergencias, al momento de llegar, Maura ya no estaba. El auto se había estrellado contra un árbol por el lado del conductor. Las luces delanteras estaban bastante dañadas
y el radiador se había desprendido y era imposible que este auto pudiera arrancar nuevamente. El parabrisas en el lado del conductor estaba roto y los dos airbags se habían accionado. Todas las puertas del auto estaban cerradas con seguro. Al interior del auto se encontró una mancha muy grande de color rojo, pero después se determinó que esta sustancia era el vino que seguramente se había derramado durante el accidente. También habían cervezas vacías y una caja aplastada de vino. Entre las pertenencias encontraron una tarjeta de la Asociación Estadounidense del Automóvil que estaba a nombre de Maura Murray. También estaban los formularios que ella debía llenar para su padre relacionado al accidente del auto. Habían guantes, CDs, maquillaje, joyas, un peluche de Maura, un libro sobre montañismo y autoayuda y algunos libros relacionados con la academia. No encontraron la tarjeta de crédito ni débito, tampoco el celular de Maura y nunca se obtuvo actividad sobre este dispositivo. También faltaban algunas de las botellas de licor que ella había comprado horas antes. Y muchas cosas extrañas relacionadas a este caso, porque Maura mintió al decir que había llamado a la asistencia de carreteras. Teorías de este caso. Era invierno y había una tormenta de nieve, por lo cual era muy difícil caminar por el bosque. Solo pasaron unos cuantos minutos entre el reporte y la llegada de las emergencias. El accidente no había sido a alta velocidad y el coche no estaba tan destrozado, a pesar de no prender. Era de noche y todo estaba muy oscuro para haber salido a caminar en vez de esperar al servicio de la grúa. Además que estaba haciendo mucho frío. Una de las teorías apunta a que Maura debió fallecer por hipotermia. Pero se hizo una gran búsqueda en los alrededores y nunca encontraron un solo rastro de Maura. Rastrearon todas las áreas cercanas y no encontraron restos concluyentes. Y según el reporte, los terrenos de New Hampshire sí son bastante difíciles de recorrer, pero aún así, tras años de búsqueda, sigue sin aparecer evidencia física de Maura. Esto quiere decir que si ella hubiera caminado en el bosque durante la noche, con el frío, el invierno, si ella hubiera perdido la vida en ese momento, hubieran encontrado sus restos. Otra de las teorías dice que Maura simplemente quería desaparecer porque estaba pasando por un momento muy difícil. Estaba pasando por un breakdown mental que le habría llevado a tomar decisiones extremas. Que hay algunos sospechosos relacionados a esta desaparición. Había una propiedad muy cercana donde vivían dos hermanos que tenían varios antecedentes. Ellos tenían problemas con el alcohol y también estaban relacionados con algunas desapariciones o secuestros. Aún así, nunca encontraron una evidencia fuerte que sostuviera esta teoría. Años después, con el tiempo, esta propiedad quedó abandonada y pudieron examinarla. Encontraron algunos indicios de que en alguno de los armarios de uno de los pisos de la casa había algo que parecía estar relacionado con restos humanos. Esto se analizó y se exhumó, pero no pudieron concluir que se tratara de Maura. Otros creen que seguramente alguien se llevó a Maura y desapareció en el bosque. Con el tiempo se supo que Maura tenía una relación estable con su novio, pero también tenían muchos problemas entre ellos. Hacía 6 meses Maura había encontrado conversaciones en el teléfono de su novio y se había dado cuenta que él era infiel. Ella no la estaba pasando muy bien a nivel personal y también le afectaba mucho esto con Billy, por lo cual se puso un poco más intensa en su relación. Maura constantemente cambiaba de teléfonos. Ella compraba diferentes SIM para el celular y era muy común que llamara a Billy desde diferentes números telefónicos. Como esa persona que conoces que constantemente cambia de teléfono y uno ya no sabe si responder o no porque no sabe de quién se trata. El día de la desaparición de Maura, Fred Murray, el padre de Maura, lo había llamado, le había contado la situación y él inmediatamente había salido para el aeropuerto a tomar un vuelo para poder buscarla. Justo en el momento que estaba pasando en la seguridad del aeropuerto, le entró una llamada a su teléfono, que justo en ese momento él no pudo contestar y esta fue la última llamada que Maura hizo a su teléfono. Después, cuando él la intentó localizar, ella nunca contestó. Con el tiempo también se supo que Maura tenía una aventura con su entrenador de atletismo. Se presume que ese día, al no haber clases en la escuela, ella había planeado escaparse un rato con el entrenador y por esta razón habría llamado al alquiler de los apartamentos. Así que han pasado varios años desde la desaparición de Maura Murray. Algo muy creepy que nunca han podido determinar si estaba relacionado o no, pero se cree que fue más una broma de muy mal gusto, es que años después,
Justo en el día de la desaparición de Maura, un hombre completamente horroroso decidió subir un video a internet. El video era simplemente esta persona riéndose como desquiciado y diciendo feliz aniversario de tu desaparición. Que si es así, por favor, ni se les ocurra ni lo hagan. En realidad creo que hay mucha gente loquita de su cabeza y no me imagino por lo que debe pasar la familia de Maura. Así que este archivo permanece abierto pero incompleto. Esto es todo lo que se sabe del caso de Maura Murray. Así que dime, ¿tú qué crees que sucedió con esta joven promesa del atletismo? Si te gustó este tema, deja un me gusta y déjame tu comentario. También por favor suscríbete y pícale a la campana de las notificaciones para no perderte ninguna de las novedades del canal. Y por supuesto sígueme en mis redes sociales donde encuentras otro tipo de contenido. Me encuentras en todos lados como Jen Mystery. Y si te gustan las desapariciones, te recomiendo el caso de Brian Schaffer o de los niños Soder. Gracias por pasar.